Hola, queridísimos amigos. Ya han salido muchas noticias sobre el tan esperado informe OVNI del Pentágono, y la sensación general es de decepción. Con solo 9 páginas, con pocos datos, redactadas en lenguaje burocrático para no mojarse demasiado. ¿Pero esperaban ustedes otra cosa? Artículo de opinión. El informe OVNI decepcionó. ¿Esperaban ustedes otra cosa? El informe menciona 144 estudios. Ofrece más preguntas que respuestas. Tiene solo 9 páginas con pocos datos. No menciona a los ETs, pero pide más dinero. La inteligencia no tiene explicación al misterio. ¿Y si somos las hormigas en una red de civilizaciones? El descubrimiento de vida extraterrestre nos animaría mucho. La Agencia Espacial Francesa publica 600 casos de ovnis. Base secreta en Nuevo México para criar híbridos humanos. Está aumentando la presión pública y la presa se romperá al final. Comenzamos. El tan esperado informe OVNI del Pentágono no menciona a los visitantes de las estrellas, pero pide más dinero para los espías estadounidenses. El informe de la Comunidad de Inteligencia publicado recientemente sobre fenómenos aéreos inexplicables ofrece más preguntas que respuestas. No menciona a seres de otros mundos. Dice que los ovnis podrían ser una amenaza para la seguridad nacional y pide más fondos para investigarlos. La palabra extraterrestre no aparece en ninguna parte del informe. Sus recomendaciones equivalen a instar una inversión añadida para el proceso intensivo de recursos de recopilación, estandarización y racionalización de informes en todo el gobierno que permitirían un análisis más sofisticado de los ovnis que probablemente profundizará nuestra comprensión. Todo esto iba entre comillas. A principios de este mes, los medios chinos informaron que el Ejército Popular de Liberación mantiene su propia base de datos sobre encuentros inexplicables y ha sido abrumado por la cantidad de informes en los últimos años, según Russia Today. 9 páginas. Publicado el viernes por la tarde por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el informe completo sin clasificar tiene solo 9 páginas redactadas en lenguaje burocrático, incluidas 2 páginas de apéndices con definiciones de términos. Dice que solo pudieron identificar un ovni informado con alta fiabilidad. Eso no se lo cree nadie. En ese caso, identificaron el objeto como un gran globo desinflado y los demás casos permanecen sin explicación. ¡Qué bueno! ¿Cómo se les ve? El informe fue ordenado por el proyecto de ley de 2020 que financia a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y su publicación ha sido anticipada desde hace mucho tiempo. Algunos de los datos recopilados por la CIA, obtenidos a través de solicitudes de libertad de información por parte de un entusiasta, se publicaron a mediados de enero. El conjunto de datos en el que se basa los informes del gobierno en singular sobre incidentes entre noviembre de 2004 y marzo de 2021. Sin embargo, no existía ningún mecanismo de notificación normalizado hasta que la Marina estableció uno en 2019 y la Fuerza Aérea lo adoptó al año siguiente. El informe menciona 144 estudios, de los cuales 80 implicaron observación con múltiples sensores. Si bien algunos ovnis, entre comillas, podrían atribuirse a anomalías en los sensores, la mayoría representan objetos físicos probablemente, dado que fueron registrados a través de múltiples sensores que incluyen radares infrarrojos, electro-ópticos, buscadores de armas y observación visual. De los 144 informes, hubo 21
refiriéndose a 18 incidentes que describían patrones de comportamiento o características de vuelo insólitas de ovnis, como moverse contra el viento, maniobras repentinas o moverse a velocidad considerable sin medios discernibles de propulsión. Estos informes podrían ser el resultado de errores de sensor, falsificación o percepción errónea del observador, y por lo tanto requieren un análisis riguroso adicional. Cierra comillas, señaló la oficina. O sea, errores de percepción, globos sonda, ya sabemos la historia de siempre. 5 categorías. Si los incidentes se resuelven, según el informe, la comunidad de inteligencia cree que se dividirán en 5 categorías potenciales. Desorden en el aire como pájaros, globos, drones o bolsas de plástico. Fenómenos atmosféricos naturales como cristales de hielo, proyectos de investigación del gobierno o de la industria, sistemas de adversarios extranjeros y otros. La oficina del director de Inteligencia Nacional no pudo confirmar que los programas de investigación y desarrollo clasificados por el gobierno o la industria representaran algunos de los informes de ovnis que recopilamos. Entre comillas, algunos avistamientos podrían ser tecnologías desarrolladas por China, Rusia u otra potencia. Algunos es posible. Si este es el caso, los ovnis representarían un desafío para la seguridad nacional, entre comillas, así como una amenaza para la seguridad de los vuelos, pero los espías estadounidenses dijeron que actualmente carecen de datos que impliquen que cualquier ovni forme parte de un programa de recolección extranjero o sea indicativo de una importante tecnología avanzada de un adversario potencial. Los expertos indican que el desarrollo tecnológico permitirá que los fenómenos hoy incomprendidos caigan en 5 categorías. La primera es desorden aéreo, donde se clasificarán globos meteorológicos, aves, vehículos recreativos y desechos. La segunda son los fenómenos propios de la atmósfera, cristales de hielo, humedad y fluctuaciones térmicas que se puedan captar por radares o sistemas infrarrojos. La tercera y la cuarta categoría entrarían en la geopolítica. La primera, concediendo que algunos objetos puedan ser atribuibles a desarrollos y programas clasificados por el gobierno estadounidense. El cuarto punto señala que podría tratarse de tecnología desplegada por potencias rivales como China o Rusia. La quinta categoría, llamada otros, es la más importante de todas. Ahí ha quedado de momento casi todo lo que no tiene explicación. Entre comillas, podríamos requerir conocimiento adicional para recopilar, analizar y caracterizar exitosamente algunos de estos fenómenos aéreos no identificados. Agrupamos dichos objetos en esta categoría a la espera de avances científicos que nos permitan clasificarlos mejor, indica el documento. Declaración del senador Marco Rubio. El vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, republicano por Florida, emitió una declaración sobre el informe no clasificado sobre fenómenos aéreos no identificados, emitido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Todo esto va entre comillas. Durante años, los seres humanos en quienes confiamos para defender nuestro país informaron de encuentros con aeronaves no identificados que tenían capacidades superiores y durante años sus preocupaciones a menudo fueron ignoradas y ridiculizadas, dijo Rubio. Algunos pilotos incluso le arruinaron la carrera por hablar de este tema. Seguimos entre comillas. Este informe es un primer paso importante para catalogar estos incidentes, pero es solo un primer paso. El Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia tienen mucho trabajo por hacer antes de que podamos comprender realmente
si estas amenazas aéreas representan un problema de seguridad nacional grave. Los de arriba lo entienden perfectamente, lo que pasa es que no les da la gana de filtrar la información. También en Francia, la contraparte francesa del grupo de trabajo OVNI que informa a la Agencia Espacial de Francia ofrece un análisis detallado de 600 casos de ovnis durante 64 años, según Gautam Pedada. La Agencia Espacial de Francia es una unidad poco conocida que investiga el fenómeno aéreo no identificado y hace públicos sus hallazgos del Grupo de Información e Investigación de Fenómenos Aeroespaciales no identificados. La agencia ha publicado un informe que cubre más de 600 incidentes registrados por los pilotos durante un periodo de 64 años. El documento se concentra en 290 de estos incidentes cuando el dispositivo aéreo no identificado tuvo o pudo haber tenido un impacto en la seguridad del vuelo. Si bien el estudio ha recibido poca atención, hay varios puntos de datos que son esenciales para establecer o verificar aspectos particulares de los fenómenos. Será fascinante ver si el informe al Congreso tiene resultados comparables o bien si se divulgarán estos hallazgos en el ámbito público. El fenómeno. Los pilotos clasifican las cosas que ven en dos categorías: puntos de luz y objetos, que tienen una apariencia sólida. El ovni informado por los pilotos y las tripulaciones se describe como un material o un aspecto sólido tridimensional en más de las 3/4 partes de los casos, 74%. El ovni se describe como sólido, aunque se informa más comúnmente como objetos que representan una variedad de formas. Las formas más comúnmente informadas son redondas o elípticas con apariencia metálica, es decir, esfera, disco plateado, etc. Mientras tanto, se notaron varias formas adicionales, algunas de las cuales eran bastante extrañas y contradictorias con los diseños aerodinámicos tradicionales. La distribución de incidentes por fase de vuelo revela que la gran mayoría de los avistamientos ocurrieron cuando la aeronave estaba en vuelo de crucero. Cabe señalar que el piloto tiene más tiempo para mirar el cielo durante esta fase del vuelo porque la aeronave está frecuentemente en piloto automático. Por otro lado, los pilotos centran su atención en el vuelo y en los instrumentos de vuelo a lo largo de las otras 4 fases del vuelo. Interacción. Los casos de interacción son aquellos en los que los ovnis parecen reaccionar ante la presencia de una aeronave. Se observan interacciones entre ovnis y aviones en 299 casos, casi el 50%. Estos casos se refieren a los siguientes eventos. Primero, ovnis que realizan maniobras para acercarse y perseguir o escapar de la aeronave. Segundo, peleas de perros con aviones militares. Y tercero, ovnis que dan vueltas o realizan maniobras cerca de la aeronave. Esta categoría incluye informes de impactos electromagnéticos en los sistemas de aviación, lo que se llama la aviónica. El fenómeno se acercó al avión en una trayectoria de colisión en 78 ocasiones y hubo una casi colisión con el avión en 6 más. Se requirió que el piloto tomara una acción evasiva en 31 ocasiones para evitar chocar con los ovnis, incluidos 3 casos, todos incidentes de aviones comerciales, en los que los pasajeros resultaron heridos durante el movimiento. Efectos electromagnéticos. El elemento más problemático de los contactos ovnis parece ser situaciones en las que se produjeron impactos
electromagnéticos permanentes o transitorios en los sistemas de la aeronave durante el vuelo, ya sea directa o indirectamente, como resultado de la presencia relativamente cercana de uno o más ovnis. En 81 de los 600 casos elegidos, se observaron y notificaron interferencias electromagnéticas declaradas, 14%. Todo, desde radios hasta armamento, se vio afectado. Por eso se aconseja siempre a los pilotos que no se arrimen al campo electromagnético de estas extrañas aeronaves, porque se estropean todos los sistemas de vuelo. No se deben nunca arrimar a ellos, porque el avión se colapsaría, caería en picado. O simplemente se paralizarían temporalmente todos los sistemas de vuelo, y a medida que se alejan se volverían a arreglar. Y de hecho ha habido muchos accidentes de aviones que han caído en picado dañados por el fuerte campo electromagnético que rodea a estos extraños objetos. Rumores. La base secreta de Dulce en Nuevo México para crear híbridos humanos. Extrañas teorías de conspiración sobre la existencia de la llamada base de Dulce, una instalación subterránea en Nuevo México, supuestamente operada por ETEs, han estado circulando en los medios de comunicación. La teoría propuesta por primera vez por el empresario de Albuquerque, Paul Benowitz, y luego acuñada por otros, sugiere que la instalación estaría siendo dirigida por grises que habrían estado secuestrando seres humanos y realizando experimentos extremos con ellos. Según extracto del libro de 1990 de Ultimate Deception, el engaño definitivo, sería la traducción, escrito por el comandante X, su identidad está siendo debatida, pero el Daily Star sostiene que el nombre real del autor es Milton William Cooper. La base sería el hogar de híbridos humanos criados por desagradables grises. Hay al menos, entre comillas, 7 niveles diferentes en Dulce, con el nivel 6 conocido como Nightmare Hall, o traducido el Salón de la Pesadilla. Este nivel se usa para la mayor parte de la experimentación de los grises, escribió el comandante X en su libro. El trabajo cita a una persona que afirmó haber estado trabajando en un campo de esclavos bajo el hechizo de los grises. Aparentemente, la fuente dijo que aparte de mitad humano, mitad pulpo, también había presenciado un montón de otras criaturas misteriosas en la base, incluidos gigantes de 2 metros de altura. Otra vez entre comillas. También reptiles y criaturas peludas que tenían manos como humanos y lloran como bebés. Imitan palabras humanas y también enormes mezclas de humanos lagarto en jaulas, le dijo la fuente fugitiva al autor. Encuesta. Un estudio encuentra que los seres humanos serían bastante optimistas sobre el descubrimiento de vida fuera de la Tierra. Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona realizaron un estudio para tratar de encontrar la respuesta, y el artículo se titula ¿Cómo reaccionaremos ante el descubrimiento de vida extraterrestre? Los investigadores buscaron la forma en que se utiliza el lenguaje en los medios de comunicación de los anuncios anteriores de este tipo, con un énfasis en la vida microbiana extraterrestre. Se pidió a una gran muestra en línea que escribiera sobre su propia reacción y la de la humanidad ante un anuncio hipotético de tal descubrimiento, y a otra gran muestra en línea se le pidió que leyera y respondiera a un artículo de noticias sobre el descubrimiento de vida microbiana extraterrestre fosilizada en un meteorito marciano. Entre comillas, si nos encontráramos cara a cara con la vida
fuera de la Tierra, en realidad estaríamos bastante optimistas al respecto, dijo el profesor asistente de psicología de la Universidad de Arizona, Michael Barnum. Barnum presentó los hallazgos del estudio el 16 de febrero en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Austin, Texas. Los artículos del estudio piloto se centraron en el descubrimiento de 1996 de microbios marcianos extraterrestres posiblemente fosilizados, el descubrimiento de 2015 de atenuación periódica alrededor de la estrella Tabi, que se cree que indica la presencia de una esfera Dyson, construida artificialmente, y el descubrimiento de 2017 de exoplanetas parecidos a la Tierra en la zona habitable de una estrella. El estudio piloto descubrió que el lenguaje utilizado para describir estos eventos provocaba sentimientos mucho más positivos que negativos. En un segundo estudio, los investigadores invitaron a más de 500 personas a escribir sobre su posible reacción al descubrimiento de vida microbiana extraterrestre, así como la posible reacción de la humanidad. Al considerar sus sentimientos individuales, así como los de la humanidad en su conjunto, las respuestas de los participantes revelaron emociones sustancialmente más positivas que negativas. Me emocionaría un poco con la noticia, comentó un participante. Incluso si existiera una forma rudimentaria, sería fascinante, añadió. Investigación en Portugal. ¿Y si somos las hormigas en esta red de civilizaciones? Pregunta el experto en ovnis, quien dice que deberíamos prepararnos para el contacto inminente. Los extraterrestres tendrían bases submarinas y estarían tratando de disuadir a la especie humana de las armas nucleares debido al potencial daño catastrófico, según Gary Heseltine, vicepresidente de la recientemente formada Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre, informa Chris Sweeney. Se trata de una organización no gubernamental con sede en Portugal y que comprende científicos, investigadores y académicos de 27 países. Su declaración de misión es prepararse para el contacto. Heseltine, un exdetective de la policía británica, explicó, entre comillas, mi competencia y la competencia de esta institución es lo que se mantendría en un hipotético tribunal de justicia. Deberíamos estar preparándonos ahora para la posibilidad de que esto sea real, ya que la evidencia dice que es real. Estamos lidiando con algo que va más allá de las luces en el cielo. Para ponerlo en perspectiva, en el 3% de los casos hay algo que es un fenómeno genuino, que desafía explicación tras investigación. El 3% de millones de casos en los últimos 70 años es mucho. Cierra comillas. Velocidad imposible. Algunos expertos informan que estas naves vuelan a velocidades hipersónicas con una fuerza G de 600, sin alas ni sistema de propulsión. Como comparación, un F-16 solo puede volar a la mitad de esa velocidad y tirar de 9G, que ya es mucho para la tecnología actual. También hay un relato de un piloto de combate de ver una nave caer de 600.000 pies a 50 pies en 0,8 segundos. Heseltine habla de observaciones que incluyen aceleración instantánea, parada instantánea, inversión instantánea en la misma pista, todo sin desaceleración y giros en ángulo recto, sin declaración en el punto de giro. Otros son realmente difíciles de entender. Dice que estas naves pueden pasar de ser invisibles a visibles con el clic de un dedo, y todos no emiten ruido. Los expertos coinciden en que todo esto va más allá de las capacidades militares e incluso de los programas secretos y avanzados. Es por eso que se está presionando para que los gobiernos publiquen información para ser estudiada, dice Heseltine. Quiere que se publiquen los datos científicos de estos incidentes.
telemetría, radar, características de rendimiento, etc., ya que cuanto más escrutinio haya de los datos reales, más rápidamente se demostrará que es algo no creado por el ser humano. Los avistamientos y la especulación en torno a los ovnis comenzaron en serio en la década de 1940, y esto no es una casualidad, como sucedió cuando se detonó la primera bomba nuclear. Entre comillas, creo que cuando detonamos nuestras primeras armas atómicas, se envió una onda de choque invisible al espacio que fue captada por otras civilizaciones que luego se dieron cuenta de que esta criatura en este planeta había alcanzado un nivel de logro técnico que le permitía dividir el átomo. Aumenta la presión. Con estos párrafos terminamos. Heseltine sostiene: la presión está aumentando. Esa presa final se romperá y se colapsará. Todavía no hemos llegado allí, pero creo que en 6 meses o un año, si el impulso aumenta, la presa se romperá finalmente. Ahí es cuando nos adentramos, sigue entre comillas, en lo que llamamos la gran revelación o el Big Disclosure. Sabrá cuándo sucede, ya que estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todos los canales de noticias. Habrá implicaciones psicológicas para que la humanidad lo entienda y algunas personas pasarán por momentos difíciles. Sigue entre comillas. Algunos pensarán que nos van a invadir como en la película El Día de la Independencia, Independence Day. En realidad, podría haber muchos aspectos positivos. Y si dijeran, tenemos una cura para el cáncer, ¿qué pasaría si no tuviéramos que usar combustibles fósiles? ¿Podrían tener una máquina antigravedad y eso ayudaría al clima y al planeta? Ya la tienen, ya existe, lo que pasa es que no la sacan. Todos, ya sean científicos, académicos, el hombre y la mujer de la calle, todos dirían que es el momento más profundo en la historia de la humanidad. Deseo que todos veamos ese momento tan glorioso. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.